esta planificación está orientada a alumnos de noveno año, en este caso pertenecientes al Liceo 5 de Tacuarembó. El tiempo estimado es de unos 90 minutos aproximadamente, un módulo sería. El tema a desarrollar va a ser la presidencia de Alfredo Valdomir entre el periodo de 1939 al 1942 y con el propósito de analizar las acciones políticas de Valdomir y la influencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial en la economía en este periodo. Bueno, como competencias me planteé la de promover el desarrollo de la comunicación, donde los estudiantes utilizan y mejoran habilidades y estrategias de comprensión mediante la lectura de información previamente proporcionada. En este caso tendrán textos previos a la clase que estarán subidos en el aula CREA de su curso. Bueno, y como segunda competencia, la de desarrollar la capacidad de analizar e interrelacionar de manera crítica la información proveniente de diversas fuentes históricas. Bueno, continuando con la planificación, seguimos con el desarrollo. Como les dije, es una clase de 90 minutos, un módulo, por lo que en la primera hora, para la introducción, que serían los primeros 10 minutos, presentaré el tema, en este caso, presidencia de Alfredo Valdomir, siguiendo un contexto histórico. Para esto utilizaré preguntas disparadoras como ¿qué hechos internacionales tuvieron lugar entre 1939 al 1942? También como de qué manera creen que estos hechos internacionales influyeron en nuestro país, tocando aspectos económicos, sociales, de política exterior, y también la postura que tuvo Uruguay frente a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también es importante recalcar que los chiquilines previamente a esta clase estuvieron trabajando la Segunda Guerra Mundial, ya sea consecuencias, características, causas, y bueno, y la clase previa se trató sobre las consecuencias de la guerra en América Latina, por lo que yo los traigo al Uruguay, digamos. Bueno, para los 35 minutos que quedan de clase voy a continuar con el desarrollo. Para esto comenzaré con el perfil de Alfredo Valdomir, datos bibliográficos, carrera profesional y carrera militar, y cómo fue que este llegó a la presidencia. También tocaré un punto muy importante que durante su elección, que en su elección de presidente en el año 1938, tuvo lugar un hecho muy importante, que fue que las mujeres pudieron votar por primera vez, que es un dato no menor, es muy importante comentarlo, y bueno, y teniendo para esto utilizaré testimonios en textos e imágenes, y los guiaré a través de preguntas como ¿cómo creen que el voto femenino cambió la forma de la política? También cómo perciben hoy los roles y las representaciones de las mujeres en la política, si están al tanto de representantes femeninas, qué tanto saben. Y también plantearé escenarios como por ejemplo, bueno, si el día de mañana en su clase van a elegir delegados y por ejemplo solamente pueden votar y ser elegidos hombres, ¿cómo se sentirían las mujeres en este caso? Y bueno, y para como último tema a tocar durante esa hora sería lema y sublema, a qué lema y sublema perteneció este presidente. Y bueno, para la segunda hora, los primeros 20 minutos estarán destinados a tocar temas como el golpe de Estado, que fue un hecho que sucedió en su gobierno,
También por qué se le llamó golpe de Estado bueno y qué características tuvo. También relacionándolo con el último golpe de Estado que ocurrió en Uruguay y con la última información que salió en los informativos sobre los restos encontrados en el batallón 14. Bueno, también definir lo que es constitucional y lo que es de facto, ya que este gobierno se dividió en dos. Por un lado lo constitucional, que fue hasta 1942, y de facto, que siguió hasta el 1 de marzo de 1943. Bueno, luego seguiré con la Constitución que se estableció en el año 1942. Por un lado, poder ejecutivo, poder legislativo y judicial. Y bueno, y para finalizar, tocar puntos como las realizaciones que hubieron en este periodo, principalmente en el agro, dado el contexto de guerra. Y bueno, y en los últimos 20 minutos estarán destinados a una evaluación en la que utilizaré un quizzes en la que ellos repasarán puntos claves de la clase. En este cuestionario encontrarán preguntas de final abierto, de múltiple opción y en la que deberán rellenar espacios. Bueno, la metodología a utilizar será inductiva-deductiva. Los recursos que se utilizarán serán presentación, que será la base por lo que me voy a guiar durante la clase, testimonios en textos de papel y el pizarrón como herramienta fundamental. Bueno, la bibliografía utilizada por el docente es el Manual de Historia del Uruguay de Nahum y Historia del Uruguay del siglo XX de Ana Fraga. Y bueno, y la bibliografía del estudiante será Historia 3, Mundo, América y Uruguay de Santillana y pensar en la historia de 9º año de Contexto. Bueno, muchas gracias.